¿En streaming? Buenos días a todas, a todos, a todos. Ya sabéis que vamos con un poquito de retraso y vamos a intentar a ver si, por lo menos quienes tenéis clase después, tenemos la oportunidad de que vuestro profesor nos esté un poquito más para aquí, porque vamos a tener una sesión muy interesante con una invitada de lujo que ahora presentará Juanse. Esta sesión, este acto, está organizado por Juan Sebastián Fernández Prados, que es profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Almería. También le conoceréis porque es profesor universitario, para cualquier cosa que podáis necesitar es maravilloso y os vais a dar la mano siempre que podáis, siempre que necesitéis, perdón. Y también está organizado por el Grupo Italo de Sociología Aplicada, que hacemos investigación pues muy aplicada, ¿no? En el campo sociológico aquí en la Universidad de Almería. Y bueno, pues está organizado por financiación de la Unidad de Igualdad de aquí de la Universidad de Almería, y espero que visitéis muchísimo, que participéis muchísimo también, y bueno, pues que tengamos una sesión muy disfrutona. Y le paso la voz a Juanse, que se nos ha organizado para que nos presente a todos. Vale, bueno, pues yo también quería aprovechar, buenos días, para recordar que lo estamos retransmitiendo por streaming con el objeto también de que se quede grabado. Es decir, que en principio, como estáis viendo, la cámara está enchufada a la mesa, ¿no? Lo digo también para aprovechar y saludar a algunos compañeros y compañeras que están ahora mismo viéndonos y escuchándonos, porque entre otras está, por ejemplo, esta profesora María José González Moreno, ¿no? Que también ha sido una de las inspiradoras de este acto, porque de esta manera también ella conocía, junto con Isabel Romero, a la ponente, y es la que nos indicó que podía ser una buena oportunidad conocerla en persona y escucharla, que yo creo que es lo más interesante. Pero más incluso que escucharla, yo invitaría a leerla, y más incluso que leerla, yo invitaría a seguirla, porque entre otras cosas en las redes sociales se mueve muy bien. Coral Herrera es comunicadora, escritora y experta en temas relacionados con feminismo. Bueno, aquí tengo una relación de libros muy extensa que os podría mencionar: Mujeres que ya no sufren por amor, Dueña de mi amor, El contrato amoroso, Hombres que ya no hacen, bueno, etcétera. El caso es que yo invitaría, como os digo, a, por supuesto, escucharla ahora. Segundo, leerla, porque ya estamos viendo que tiene una copiosa obra importante. Y sobre todo a seguirla, porque, como veréis, anoche conociéndola un poquito más, pues es una apasionada del diálogo. Con lo cual, si la podéis seguir por las redes sociales, con más de 150.000 seguidores, yo creo que es impresionante, pero es capaz de dialogar con mucha gente. Entonces, en ese sentido, pues tenemos la oportunidad de no solamente escucharla, leerla o seguirla, sino también de dialogar con ella, que yo creo que es la propuesta que ella nos hace en esta charla, que, como sabéis ya todos, se titula Las mujeres, el amor y la renta básica. Renta básica, un tema apasionante, como yo siempre digo, vinculado a todo lo que es el tema de políticas sociales, a estructura social, donde estamos ubicados ahora mismo, y que en cualquier caso, para profesionales, futuros profesionales de la educación social y el trabajo social, pues es como mínimo fundamental conocer esta propuesta. ¿Vale? Os paso la palabra a Coral. Hola, buenos días a todas y a todos, y disculpas porque hemos llegado un poquito tarde, ahí atrapadas en un parking del hotel sin poder salir, pero bueno, estoy muy agradecida a la universidad y sobre todo a Juanse, que lo ha organizado todo para que hoy pudiera venir a hablaros de utopías. Hoy vamos a hablar de utopías y vamos a hablar de otro mundo posible. Yo cuando estaba en la universidad era la época de pues las luchas estudiantiles en contra de la guerra de Irak, y uno de nuestros lemas más importantes era otro mundo es posible. Desde ahí, pues he venido militando un poco en el feminismo y ahora en la renta básica, porque pues estoy convencida de que podemos vivir mejor. Estoy convencida de que tenemos las posibilidades para acceder
acceder al buen vivir. El buen vivir es un concepto que viene un poco de la cosmogonía y de la cosmovisión indígena de América Latina, en el que se plantea que bueno, pues el planeta tiene suficientes recursos para que todos y todas podamos vivir bien. Y para mí, bueno, uno de los conceptos más potentes del feminismo ha sido la idea de que tengo derecho a vivir una buena vida. ¿Qué es una buena vida? Para mí una buena vida es aquella en la que tengo mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Agua potable, ¿verdad? Un techo para resguardarme del frío, comida caliente 3 veces al día, ducha de agua caliente, si es posible, energía para calentarme en invierno y para refrescarme en verano, bueno, pues las necesidades básicas para la vida, ¿no? Una educación y una sanidad pública y los derechos garantizados. Dentro de estas necesidades básicas yo creo que es preciso y necesario, imprescindible, incluir una red de amor, de afecto y de apoyo mutuo, porque los seres humanos solos y solas no podemos ir a ningún lado, ¿no? Ya está más que demostrado que necesitamos nuestra familia, nuestro grupo de gente querida para poder sobrevivir en un mundo tan cruel, tan injusto y tan violento como el que vivimos. Tengo derecho a una buena vida y me ha costado muchísimos años darme cuenta, ¿no?, de que todas las mujeres tenemos derecho a una buena vida y que ahora mismo no son las condiciones para que podamos vivir bien. A mí me gusta más hablar del concepto de bienestar que el de la felicidad, ¿no? Porque la felicidad es como un concepto más subjetivo, pero sí que yo me he dado cuenta de que soy absolutamente responsable de procurarme a mí misma una buena vida, de intentar mejorar mi vida, que vaya mejor, y no es posible hacerlo desde el individualismo, ¿no? Uno de los lemas más importantes y más bonitos del feminismo es que lo personal es político. Para mí es una de las grandes frases del siglo XX y, si me apuras, de la filosofía de la humanidad, ¿no? La idea de que lo personal es político, lo que me pasa a mí nos pasa a todas, los problemas que creemos individuales no son individuales sino colectivos y por lo tanto las soluciones tienen que ser colectivas. Bueno, pues desde esta perspectiva, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral, lo que yo venía buscando es la manera de ahorrarnos todo el sufrimiento posible, ¿no? Porque dentro del compromiso que yo tengo conmigo misma para procurarme una buena vida a mí misma, entiendo que, bueno, pues para poder vivir bien necesito ahorrarme todo el sufrimiento posible. Y las dos grandes fuentes de sufrimiento humano, por un lado está, bueno, pues el sufrimiento que nos causa no tener derechos, y por ejemplo, ¿no?, muy simple, cuando yo cojo mi app para pedir cita telefónica porque estoy enferma y no hay plaza hasta dentro de 15 días, ¿no? Eso no lo percibimos como una violencia, pero es una de las mayores violencias del mundo, estar pagando una seguridad social para no poder ser atendida, ¿no? Y para tener políticos que saquean, ¿no?, nuestros recursos. Creo que una de las grandes fuentes de sufrimiento, como he dicho, tiene que ver con nuestras necesidades básicas y nuestros derechos, y la otra gran fuente de sufrimiento son las relaciones interpersonales, es decir, la manera en que nos relacionamos los seres humanos. Vivimos en una estructura jerárquica, ¿verdad? Yo me imagino que a ustedes les han hablado de patriarcado, ¿no?, en sus clases, porque yo estudié una carrera que se llama Humanidades, en la que nunca me hablaron de patriarcado. Claro, que tenía profesores muy brillantes de economía que hablaron mucho del capitalismo, pero claro, hoy en día si no explicas el patriarcado no se entiende el capitalismo. ¿Y por qué voy a decir esto? Bueno, porque cuando yo descubrí la estructura completa, me pregunté por qué tantos años mis profesores de economía me han ocultado el patriarcado, porque nunca me han hablado, ¿no?, de la cantidad de miles de millones de dólares que contribuimos las mujeres, que aportamos las mujeres a la economía mundial trabajando gratis. O sea, ¿cómo es posible, ¿no?, que pasaran por alto que el capitalismo no se sostiene sin la estructura del patriarcado? No es, yo creo, tema de ignorancia, ¿no?, ni tampoco de desconocimiento ni nada parecido. Obviamente, ¿no?, cuando encajan todas las piezas del puzzle y ves cómo funciona el mundo es cuando te quedas realmente alucinada, ¿no? Porque cuando tomé conciencia de cómo, bueno, de esta alianza criminal entre el patriarcado y el capitalismo, es cuando me di cuenta de cómo
bueno, pues tratamos como de vivir una realidad, ¿verdad? Que es como nos la presentan, ¿no? Desde las cátedras, desde los medios de comunicación, en la que nos hacen creer que el capitalismo es un sistema que se va haciendo a sí mismo, etcétera, ¿no? Y en realidad todo se sustenta sobre la explotación. ¿Sí? Las mujeres cada año aportamos 13 billones de dólares. Estos datos son de un informe de Oxfam del 2021, pero bueno, Oxfam siempre está publicando informes todos los años en el que siempre habla de este tema, ¿no? De cómo las mujeres trabajamos para que el sistema se sostenga, cuidando el hogar, cuidando a los niños y niñas, ¿verdad? La crianza y la maternidad, cuidando a nuestros familiares dependientes por discapacidad, por accidente, por enfermedad, cuidando a nuestras mascotas, animales domésticos y cuidando a las plantas, el huerto y el jardín. Son toneladas de millones de horas. Es decir, empleamos una cantidad de tiempo impresionante en traer al mundo nuevos obreros y obreras, nuevos campesinos y campesinas para que el sistema se siga perpetuando, y nos encargamos además de entregárselos a la sociedad educaditos, ¿verdad? Y disciplinados, ¿no? Para que el sistema no cambie, para que todo siga igual. Si tú, imaginaos que sois todos y todas antropólogas que venís de otro planeta y llegáis al planeta Tierra, ¿sí? Y os dais cuenta de que la mitad de la humanidad trabaja gratis para la otra humanidad, y probablemente sería, bueno, ¿cómo lo han conseguido, no? ¿Cómo los hombres han conseguido que las mujeres vivan permanentemente de rodillas en el burdel, en la iglesia, en el hogar, ¿no? ¿Cómo se han sometido voluntariamente a ser criadas de los hombres? Y bueno, la respuesta es el amor romántico, ¿sí? A mí, por ejemplo, nadie me puso un cuchillo en el cuello para que yo trabajara gratis para mi marido, ¿sí? Yo estudié en la universidad, soy una mujer autónoma, trabajadora, ¿no? Independiente, feminista. A mí nadie me puso un cuchillo, ¿sí? Para que un día me diera con un crío en brazos, una pila llena de cacharros, un cesto lleno de ropa sucia, y verme sometida a una doble jornada laboral más la mía propia, ¿no? Durmiendo 4 horas al día. Ahí es donde me digo, esto es el capitalismo, ¿no? Y esto es el patriarcado, ¿vale? En que yo tenga que tener 3 jornadas laborales, y que todas las mujeres del mundo tengan 3 jornadas laborales, porque solo las mujeres muy ricas son capaces de vivir igual que un hombre, es decir, con los privilegios de un hombre, ¿no? Por ejemplo, las mujeres ricas pues, pueden tener el privilegio de tener hijos sin gestar, sin parir, sin cuidarlos y sin ocuparse de ellos, ¿no? Para eso están las niñeras, las gestantes y las mujeres encargadas de estar al servicio. Bueno, el feminismo no se basa en la defensa de las mujeres a ejercer el poder igual que los hombres, sino más bien el feminismo es un movimiento de liberación de mujeres, ¿no? Y creo que bueno, pues una de las bases para la liberación de todas nosotras es tener autonomía económica. Ana Miguel es una filósofa muy importante española que hablaba de este tema, ¿no? De cómo hay un mito, ¿verdad?, que circula por el espacio social, que es el mito de la libre elección, bajo el cual hay personas que defienden, ¿no?, que las mujeres podemos dedicarnos a lo que nos apetezca, y que las mujeres que más violencia sufren de todo el sistema lo hacen porque quieren, porque las buscan, porque las apetece, ¿no? En realidad, cuando no tenemos dinero es imposible elegir. No hay libertad sin la autonomía económica. No hay libertad ni hay derechos humanos sin dinero, ¿sí? Y la demostración es que ahora mismo son muy pocas las mujeres que tenemos derechos y derecho a tener derechos, porque las mujeres pobres no pueden, ni vivir en libertad ni vivir en condiciones de igualdad, ¿no? Volvemos otra vez. ¿Cómo han conseguido los hombres tener criadas gratis disponibles 24 horas al día, 365 días al año? ¿Verdad? Es a través del amor romántico como a las mujeres nos han hecho creer que hemos venido a este mundo a servir, a cuidar a los demás, a sacrificarnos, a renunciar a nuestra libertad y a nuestros derechos por amor, ¿no? En realidad, a las mujeres desde muy pequeñitas nos educan para ser junkies del amor, para ser unas completas adictas al amor romántico. Así me educaron a mí. Mi mamá y mi papá tenían valores feministas y ecologistas, pero toda la cultura, todos los cuentos de princesas, de hadas,
un adicto al amor romántico, me estoy rehabilitando, poco a poco estoy saliendo de ello porque realmente el alma es un arma de destrucción masiva y de opresión masiva, el amor romántico, ¿no? A las mujeres nos han hecho creer, fijaros, ¿no? Con el cuento de Cenicienta, por ejemplo, si a mí me hubieran contado, Cenicienta estaba harta de la explotación doméstica y la explotación laboral. Entonces un día salió a la calle, buscó a unas limpiadoras de chimeneas, formaron un sindicato, luego se juntaron para hacer una cooperativa, se fueron a vivir a un piso todas juntas, se compraron una furgoneta, se fueron por las playas de vacaciones. Sí, si me hubieran contado esa historia, yo creo que mi vida habría sido muy diferente, porque a mí me contaron la historia tradicional. Cenicienta estaba harta de trabajar y de los maltratos, ¿verdad? Su madrastra y hermanastras, y lo que hizo fue sentarse a esperar a que un hombre le solucionase la vida y sentarse a esperar a que un hombre la salvase de la pobreza. En todos los cuentos nos cuentan cómo las mujeres más pobres del mundo salen de la pobreza, de la explotación, del encierro y de la violencia gracias al amor romántico. Y además también tenemos historias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella chica llamada Leticia, que era periodista de la CNN? ¿No? Leticia, estudió en una universidad pública, iba los domingos al rastro en Madrid a tomar cañas, ¿no? Era una mujer normal y corriente, y cuando las oficinas de, los estudios de la CNN Plus cerraron sus, desapareció, se quedaron 2.500 periodistas en la calle, comunicadores, comunicadoras en el paro, muchísimas gracias, se quedaron absolutamente en la calle. Y a Leticia le vino a recoger un príncipe azul en su caballo blanco y se la llevó a un palacio llamado La Zarzuela, donde ya nunca más Leticia tuvo que vivir esa angustia que vivimos los seres humanos de no saber si vamos a llegar a fin de mes, de no saber si vamos a tener trabajo o no, ¿no? Ella nunca tuvo que apuntarse a las listas del paro, ¿vale? El amor la salvó, el amor la solucionó sus problemas. Lo mismo que Middleton, ¿verdad? Meghan Markle, ¿no? Y un montón de mujeres plebeyas que se han salvado a través de, o gracias al amor romántico. No sé si habéis visto, pero en Madrid hay discotecas donde van los futbolistas del Real Madrid llenos de niñas arregladísimas, ¿verdad? Súper sexy, súper disponibles, dispuestas a, tener un ratito de sexo con los reservados, ¿verdad? De los futbolistas del Real Madrid, que tienen a su disposición un montón de chavalas de todas las edades dispuestas a casarse con su príncipe azul, ¿vale? Porque a Sara Carbonell, ¿verdad? Y a un montón de mujeres que se han casado con futbolistas millonarios les ha cambiado la vida de arriba abajo. Entonces nosotras seguimos presas un poco de esa idea, ¿no? De encontrar un hombre que nos saque de la pobreza y que nos salve de la explotación. Son cuentos, porque normalmente la estafa romántica consiste en que nos hacen creer que un hombre nos va a llevar al palacio y vamos a vivir rodeadas de criadas y de criados que van a tener nuestras necesidades, y resulta que la realidad es que nosotras somos las sirvientas y las criadas de sus palacios. Pero cuando nos damos cuenta ya es tarde, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de, vaya, ¿no? Hay una fotógrafa canadiense que retrata la segunda parte, ¿verdad?, de los cuentos que nos cuentan, ¿no? Y nos pone, por ejemplo, a Blancanieves con un bebé aquí en brazos, otro bebé en el otro brazo, ¿no? Y entonces el príncipe azul está viendo el partido de fútbol con las piernas cruzadas encima de la mesa, tomando unas patatitas y una cerveza, y ella mirando a la cámara con un montón de críos alrededor diciendo, esto no es lo que me habían contado a mí, ¿no? Y por eso nunca hay segundas partes ni de Cenicienta, ni de Blancanieves, ni de las princesas Disney, ¿vale? Porque ya no nos quieren contar lo que hay después del día más feliz de nuestras vidas, que es la boda, ¿no? Bueno, pues desde esta perspectiva nos están engañando y claro, las mujeres estamos buscando la manera, ¿no?, de encontrar esa autonomía económica que necesitamos para poder ser realmente libres, ¿no?, y para poder dedicarnos realmente a lo que queremos. ¿Cuál es el problema? Bueno, sabéis que los hombres llevan luchando milenios contra la explotación laboral, ¿no? Los hombres, digo. Nosotras les hemos apoyado en todo, en las revoluciones de toda la historia, nos está apoyando sus reivindicaciones, ¿vale? Pero nosotros, además de explotación laboral, también sufrimos explotación doméstica, explotación sexual, explotación reproductiva y explotación emocional. Son 5 explotaciones las que llevamos encima en el cuerpo, dentro de nosotras, ¿verdad?, de las mujeres, que somos la mitad de la humanidad. Hay diferentes niveles de explotación y de sufrimiento, pero el feminismo está luchando por la liberación de todas nosotras, ¿no?
Y bueno, pues aquí es donde viene el tema de la renta básica. Perdona que voy a ver. Yo cuando les cuento a mis amigos de la renta básica universal, que le dicen, jo, ahora que tú siempre estás con utopías, ¿no? El feminismo, ahora la renta básica universal. La renta básica universal es una idea loquísima basada en la posibilidad de que todas y todos nosotros cuando nazcamos, simplemente por el hecho de nacer y de venir al mundo, tengamos unos ingresos garantizados por el Estado. De manera incondicional, de manera universal, que no tengamos que rellenar ningún tipo de papel, ¿vale? Y que podamos tener una vida digna, ¿verdad? Con unos ingresos dignos, todos podemos tener una vida digna. En nuestra cultura, uno de los mitos más, yo creo que más daño nos están haciendo, es la idea de que tú puedes llegar a ser quien quieras ser y que tú puedes subir de clase social y cambiar tu vida si te esfuerzas mucho y si lo deseas mucho. Hace unos años, yo no sé si os acordáis, que había un libro que se llamaba El Secreto, ¿vale? Que nos decía que es que somos pobres porque queremos, ¿vale? Básicamente que somos pobres porque no tenemos la mentalidad que tienen los ricos de prosperar, ¿no? De tirar hacia adelante. Y yo recuerdo la madre de una amiga mía que forró todo el salón de billetes de 500 euros fotocopiados y me decía, es que Coral, hay que tener el dinero cerca, hay que verlo, hay que tal para que te llegue, ¿no? Para que te llegue y tal. Bueno, ella hizo, ¿verdad?, todos los consejos que te dan en el libro del secreto, que al final en realidad el único que se forró fue el autor del libro del secreto. Los demás nunca llegaron a nada, ¿no? Porque, bueno, pues esta idea, ¿verdad?, me decía, bueno, yo es que tengo todo lleno de también de fotocopias de billetes de lotería, que yo le decía, mira, es más fácil que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Es decir, probabilística y estadísticamente es mucho más fácil que te caiga un rayo a que te toque la lotería. Entonces, yo le decía a ella, ¿no? Bueno, yo conozco, porque yo tengo amigos en todas las clases sociales, ¿sí? Tengo amigos millonarios, tengo también amigos en la calle, y veo cómo esos mitos en torno a la pobreza y la riqueza bueno, pues perpetúan, ¿vale? El sistema para que nada cambie, para que todo siga como está. Hay un odio total contra la clase más humilde, contra la clase trabajadora, que sabéis que es un nuevo término acuñado hace poco que se llama aporofobia, ¿no? Que sería un poco el rechazo hacia los pobres, hacia las personas pobres, y también esta idea que tenemos todos y todas de que somos gente de clase media, ¿vale? Cuando en realidad todos los que nos dedicamos, bueno, los que nacemos sin renta garantizada, somos de clase obrera. Esta idea de la meritocracia, es decir, de que llega más alto quien se esfuerza más, es completamente falsa, ¿no? Todas las estadísticas nos demuestran, podéis buscarlo en Google porque eso está súper al alcance de todos nosotros, ¿no? ¿De dónde viene la riqueza? La riqueza se hereda, ¿verdad? A través de los apellidos, a través de los contactos de tu familia, ¿no? No hay manera hoy en día de ascender socialmente si no tienes contactos. Y si no tenéis contacto, digo que apoyen y que apoyen por ti, claro. No hay forma de hacerse millonario si no es explotando mano de obra barata, ¿sí? La mayor parte de los millonarios no sacan dinero de vender productos, ¿sí? Sacan dinero de explotar a los y las trabajadoras, es decir, el concepto de la plusvalía, ¿no? El concepto de que aprovechándote de la energía y del tiempo de otros seres humanos es como puedes acumular capital, ¿vale? Entonces, por eso podemos comprar hoy en día cosas tan baratas, ¿no? Porque los empresarios se dedican a extraer el dinero que necesitan de esa fuerza de la mano obrera. Si no existiera mano de obra barata, tendrían que provocar crisis para conseguirla. ¿Sí? Tendrían que provocar crisis como la del 2008, por ejemplo, que fue una crisis económica. Bueno, el capitalismo lo hace de vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando hay que provocar crisis muy fuertes para, bueno, pues tener ese remanente de gente desesperada necesitando buscar un empleo como sea, ¿no? ¿Qué ocurriría si hubiera una renta básica universal? Pues que no había mano de obra barata. Es decir, ¿quién querría, por ejemplo, cuidar a ancianos y limpiar culos de ancianos por 4 euros la hora? Nadie, ¿no?
¿quién querría cuidar a bebés que no son los tuyos, verdad? A cambio de 4 euros la hora, nadie, ¿no? Y claro, pues esto supone que al acabar con la explotación y con la necesidad, ¿no? Y con la miseria, también lo que hacemos es, de alguna manera, bueno, quienes más perjudicados se ven son las personas ricas, ¿no? Que hay muy pocas en el mundo, además, y que viven prácticamente de eso, ¿no? De la pobreza del resto. Claro, haría falta, creo yo, que aprendiéramos todos y todas a aprender, o sea, una cosa tan básica como pensar en el bien común. Es decir, ¿cómo hago para que me vaya bien a mí en la vida, pero cómo hacemos para que nos vaya bien a todos y a todas, ¿no? Creo que la renta básica sería una revolución total y absoluta sobre la forma en que nos tratamos y nos relacionamos, y que incluso el sexo y el amor se verían profundamente transformados una vez que acabáramos con el sufrimiento, la explotación y la pobreza. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un montón de amigas que quisieran separarse y no pueden, porque es imposible. Es imposible, ¿vale? Estamos dedicando un salario entero a la hipoteca o al alquiler, otro salario a vivir, no se dan las condiciones para que las mujeres nos podamos divorciar. ¿Esto qué implica? Que aunque sea legal en España, y aunque en la mayor parte de los países del mundo las mujeres nos podemos divorciar, en realidad no podemos hacerlo. No hay condiciones políticas, económicas y sociales para que podamos vivir solas o con nuestras crías o con otras mujeres, y muchas de nosotras nos vemos sujetas a estar ¿verdad? En relaciones en las que no queremos estar. Y esto implica que en el momento en que hubiera una renta básica, las mujeres podríamos separarnos, para los hombres, por supuesto, y podríamos entonces empezar a elegir con quién queremos estar, cuánto tiempo queremos estar, con quién queremos compartir nuestras vidas, ¿no? Y podríamos además separarnos en muchas mejores condiciones. Hoy en día los divorcios son una auténtica guerra, basado en la violencia, ¿verdad? Total y absoluta, y en hacernos daño todo el daño posible. Creo que podríamos divorciarnos con mucho más amor. ¿Qué quiero decir? Pues que sí que es posible juntarse y separarse con cariño y con amor, ¿no? Pero para eso necesitamos las condiciones mínimas de igualdad y de libertad y de tal. Veo que queréis hablar. Sí, necesito que os den el micrófono, ¿vale? Porque soy sorda, tengo una discapacidad auditiva y no me llega el oído. Entonces, ¿cuál se os va a pasar el micrófono para que preguntéis o comentéis lo que queráis? ¿Sí? Hola, buenas. Hola. Mira, yo quería hablar sobre el tema de los divorcios, que dices que en ese aspecto las mujeres No también. te digo muy bien, si pudieras ponerte el micro así recto. Quería hablar del tema de los divorcios, que dices por cuando la mujer llega, el hombre llega a los juzgados, que muchas no se pueden divorciar por el hecho de que no tienen las herramientas ni se les facilita, porque son dependientes. Yo, como hijo de divorciados, y aparte de hijo de padres abogados, sí que sé que por números y tal, normalmente los jueces favorecen, como tú dices, por el hecho de que la mujer económicamente a lo mejor no se puede divorciar, favorecen mucho más a las mujeres que a los hombres en esos aspectos. Porque yo viendo cómo el juez, ya hablando también con otros amigos que han tenido igual la misma situación que yo, hemos visto cómo en ese caso las madres, tanto en cuanto a el dinero que le pasaban los maridos a las mujeres, como los días que tienen para ver a los hijos, tanto los hombres como las mujeres, eran mucho más desigualados por parte de los hombres que por parte de las mujeres. En ese caso, tanto el hombre normalmente se le da una renta o le da un dinero a la mujer para que pueda llevarlo, aún así la mujer trabajando y teniendo un puesto laboral. No sé si me podrías explicar un poco eso. Pues muy interesante lo que planteas. Bueno, el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, está hecho desde la perspectiva de hace milenios, es decir, cuando las mujeres no podíamos trabajar, ¿no? El tema de las pensiones, etc. ¿Qué ocurriría con una renta básica? ¿Vale? ¿Qué ocurriría con una renta básica? Que ningún marido tendría que pasar el dinero, ¿no? Yo creo que es un tema también, además, que tiene que ver con el tema de los cuidados. Es decir, en el momento en que los hombres se incorporen masivamente al sistema de cuidados y puede haber custodias compartidas, ¿no? En la que yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que funcionan así, ¿no? Que tienen la custodia compartida, una semana tú, otra semana yo.
y que por tanto no se tiene que pasar pensión de ningún tipo, ¿no? Claro, esto solo vale para los hombres que saben cambiar pañales, que saben cuidar, sí. Bueno, de verdad, son partidas en ese caso, normalmente, por el bien del niño, no tiene que separar al niño de la madre y de su papá y la mamá también deciden si lo quieren o no. El papá no. Él no quería tener la persona del niño ni del padre. Yo he tenido tanto el niño como todos los amigos que mi padre estuvo en esa de 16 años por aquí y ya está. Un momentito, una cosa, recordad una cosa, no podemos estar hablando sin micro porque nos acaba de comentar que si no lo vamos a escuchar y vamos a utilizar en todo caso el turno de palabra para poder comunicarnos y escucharnos y puedan escuchar, ¿vale? Venga. A ver, yo solo quiero decir una cosa, el problema de la desigualdad, ¿verdad? Por ejemplo, incluyéndonos a España, hay un problema y es que nosotros las mujeres nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo en los años 70 y nos estafaron completamente, ¿vale? Porque yo recuerdo que mi madre me decía, hija, tienes que estudiar y tienes que trabajar para poder divorciarte de Manolo, ¿no? Si algún día quieres divorciarte de Manolo y no depender de él económicamente. Yo lo que le dije a mi mamá, me engañaste, porque ahora tampoco puedo divorciarme de Manolo, o sea, soy doctora en humanidades, ¿no? Tengo trabajo, tengo autonomía y sigo sin poder divorciarme de Manolo porque en realidad el sistema está creado para la dependencia mutua. La cuestión que yo planteo es que con una renta básica universal no habría esa regla de divorcio, ¿vale? Porque todos los hombres podrían incorporarnos al sistema de cuidados, ¿no? Es decir, nosotras nos incorporamos al mercado laboral y los hombres no se incorporaron al sistema de cuidados. Y la consecuencia ha sido que las mujeres tenemos doble jornada laboral en todo el planeta. Doble jornada laboral, las que somos mamás, triple jornada laboral. Entonces, viendo los datos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una encuesta en la que se explica cómo 2 de cada 3 hombres que se emparejan y se van a vivir con una mujer dejan de hacer las tareas domésticas. O sea, saben cocinar, saben limpiar, saben organizar, pero cuando se emparejan con una mujer dejan de hacerlo. 2 de cada 3, ¿vale? Entonces la solución es muy sencilla. Que todos y todas podamos cuidar, que todos y todas podamos tener los mismos ingresos, ¿no? Ahora mismo tenemos una brecha salarial del 25%, ¿vale? Casi todo el planeta. Y un indicador que también me parece fortísimo es el tema del tiempo libre. De todo el planeta podéis consultarlo porque realmente es estremecedor ver cómo, por ejemplo, en España, el Instituto de las Mujeres publicó una encuesta. Las mujeres en España tenemos de media 59 minutos libres al día. Libres, ¿vale? 1 hora al día libre. Los hombres tienen el doble y el triple. Es decir, ellos tienen mucho más tiempo para ir al gimnasio, para estudiar oposiciones, para hacer másters, doctorados, ¿vale? Para afianzar idiomas. Tienen mucho más tiempo también para ver a sus amigos, amigas, gente querida, para hacer ejercicio físico, para cuidar su salud, para dormir, ¿sí? Nosotras, en cambio, con tan poco tiempo libre, yo por ejemplo, que soy mamá, ¿verdad? Y no tengo ese, vamos, la hora que dice el Instituto de la Mujer, yo ahora estoy durmiendo porque me derrumbo, ¿no? Hay un indicador muy interesante, ¿vale? Que es muy interesante, que es el de empastillamiento al que estamos sometidas las mujeres españolas. Para poder soportar 3 jornadas laborales, las mujeres españolas consumimos todo tipo de drogas legales e ilegales, ¿vale? Pero en general, tomamos una cantidad de ansiolíticos y de psicofármacos brutal para poder sostener un ritmo de trabajo tan agotador, ¿no? Entonces, si lo que vamos a hablar es de un mundo mejor, si lo que vamos a hablar es de un sistema igualitario, ¿no? Basado en la justicia social y en la distribución de la riqueza y del tiempo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones es la renta básica, ¿vale? La mayor parte de la gente que se opone a la renta básica suele posicionarse siempre del lado de los intereses de los empresarios, ¿no? Es cierto que vivimos, por ejemplo, nuestra democracia ahora mismo funciona básicamente como una transferencia de nuestro dinero, de nuestros bolsillos a los de ellos, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Hace apenas 2 semanas salieron en los principales medios de comunicación las estadísticas, podéis buscarlo en Google, ¿vale? Sobre dónde va el dinero que ponemos todas y todos, ¿sí? Y quién se beneficia, ¿no? En primer lugar, los empresarios que obtienen grandes contratos del Estado, ¿no? A través de concursos y licitaciones se llevan absolutas millonadas, ¿vale?
pero también las familias más ricas son las que más ayudas perciben, ¿vale? En bono social, energético, ¿vale? Todas las ayudas que el Estado y también las comunidades autónomas ofrecen a las clases trabajadoras se las llevan las familias más ricas de España. Entonces, en realidad, nuestro sistema democrático está basado en el trasvase de mi dinero hacia el dinero, ¿verdad?, hacia el bolsillo de los poderosos. Lo podéis ver, por ejemplo, el Florentino Pérez, sí, que es uno de los hombres más ricos de España y que constantemente vive gracias al rescate del Estado. ¿Sí? Él pone, por ejemplo, unas carreteras en Madrid que puso que son una ruina y nadie las usa, pues ahí viene Papá Estado a rescatar, ¿no?, al gran Florentino Pérez y a todas sus empresas. Entonces, básicamente se trata un poco de desvelar, ¿no?, yo creo, de poner un poco de relieve que no va a haber forma de acabar con esta desigualdad si no acabamos con la pobreza. Tenemos muchas maneras de acabar con la pobreza y las actuales no funcionan. Es decir, los ingresos mínimos vitales no funcionan. Todas las ayudas que crea el Estado no funcionan para acabar con la pobreza, no sacan a la gente de la pobreza, ¿no? Tener 300, 400 euros al mes no sirve nada y por supuesto no sirve para salir de la pobreza, si acaso para comer, ¿sí?, y para proveer comida a tus hijos y a hijas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, una renta básica en la que no tuviera que demostrar al Estado que eres pobre, en la que no tuviera que demostrar al Estado, ¿verdad?, lo mal que estás, permitiría realmente una estructura en la cual bueno, pues todos nosotros podríamos elegir qué tipo de vida queremos llevar, ¿no? Ayer, por ejemplo, comentábamos, yo estuve 4 años criando a mi hijo durmiendo 3-4 horas, me ejercí un montón, por supuesto, porque, ¿verdad?, la falta de descanso, ¿no? Y de tiempo libre tiene un impacto fortísimo en mi salud mental y emocional y en mi calidad de vida, ¿no? Si yo hubiera podido, si yo hubiera tenido una renta básica, yo hubiera criado a mi hijo durante 3-4 años con menos dinero, por supuesto, pero creo que la renta básica en general podría aumentar la calidad de vida de todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Es cierto que derribaría un poco los pilares, ¿verdad?, sobre las que está sustentado todo nuestro mundo, ¿no? Porque ahora mismo, pensando bien, o sea, los negocios principales del planeta Tierra, ¿cuáles son? La industria farmacéutica, la industria armamentística, ¿vale? Y todo el negocio de tráfico de personas. Es decir, ahora mismo la mayor parte de los hombres millonarios son millonarios porque venden bebés, alquilan mujeres, ¿vale?, y trafican con mujeres esclavizadas sexualmente y con inmigrantes que se mueven en las fronteras. Esos son los principales negocios, ¿vale? El negocio que tiene que ver con el comercio de esclavos y esclavas en todo el planeta. Por supuesto, el 80%, ¿verdad?, de las mujeres traficadas, o sea, de las personas traficadas son mujeres, y bueno, pues creo que la única manera, ¿no?, de acabar con este tráfico y con esta explotación es acabar con la pobreza y la miseria, porque no dudo, ¿verdad?, que una mujer que pudiera tener un salario de 1.200 euros garantizado por el Estado nunca vendería a su bebé, nunca se vería la obligación de vender a su bebé, ¿no?, ni de gestar ni parir para mujeres ricas, ¿no? Una mujer con un salario digno nunca se dedicaría a satisfacer los deseos sexuales de hombres desconocidos, ¿sí? Porque, bueno, en nuestro imaginario social circula mucho la idea, ¿no?, de que las mujeres pobres son mujeres muy altruistas que quieren hacer felices a los hombres, que quieren darles todo el sexo que los hombres necesitan, ¿no?, que quieren gestar y parir para las mujeres ricas, ¿verdad? Y son mitos, bueno, que lo que hacen es perpetuar la opresión, la explotación y la violencia, porque yo creo que este es el origen de la violencia del patriarcado, ¿no? La idea de que las mujeres tenemos que estar al servicio o a la disposición de los hombres para satisfacer sus deseos, ¿no? Y todavía más peligroso, estamos ya entrando en una era en la que creemos que los deseos de los ricos son derechos humanos, ¿no? O sea, el derecho a ser padre, por ejemplo, o el derecho a ser madre, ¿verdad?, es un derecho nuevo que se han inventado los ricos para justificar, ¿no?, esta idea de que, bueno, pues es posible que una ucraniana te dé un óvulo, una colombiana que geste el bebé, luego te cuide al bebé una ecuatoriana, ¿no?, y
poder así aprovecharte de las necesidades y de la pobreza y del sufrimiento, ¿no? Creo que además es muy importante entender que ninguna de nosotras y de nosotros estamos libres, ¿verdad?, de acabar sobre esa explotación, porque, por ejemplo, en todo el mundo, la mayor parte de las mujeres que quieren estudiar en la universidad tienen que prostituirse para poder pagarse los estudios, ¿sí? Ahora es mucho más bonito, ¿verdad?, porque no hay que ponerse en la esquina, solo hay que ser un perfil de OnlyFans, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, desde mi perspectiva sería la renta básica la única manera de poder acabar con un sistema tan opresivo, ¿no? Sobre todo con esa alianza criminal entre el patriarcado y el capitalismo que se sustenta sobre la base de la explotación de las mujeres más pobres del planeta, ¿no? Y de cómo nosotros tenemos que vivir de alguna manera al servicio de los deseos y necesidades de los más ricos. Claro, lo que estamos proponiendo con la renta básica es una estructura en la cual nadie puede aprovecharse de nadie, es decir, que no exista el abuso, ¿vale? Nosotros, los seres humanos, ahora mismo tenemos unas estructuras de relación basadas en el abuso de unos sobre otros, ¿no? De cómo unos tenemos más dinero que otros y por lo tanto ponemos a los demás a nuestro servicio, ¿no? Para mí la renta básica es revolucionaria porque pondría en entredicho todas esas ideas que tenemos, ¿no? Y todos esos mitos en torno a la pobreza y a la riqueza. Y bueno, estoy por dejarlo aquí porque veo que queréis participar, ¿verdad? Y me apetece mucho escucharos también, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para escucharos, a ver lo que queréis decir y cómo lo veis, ¿no? Si creéis que es posible que dotando de autonomía económica a todas las mujeres del mundo se acaben las relaciones de explotación y de violencia y de sufrimiento, ¿no? Mi idea, un poco para finalizar, es que nos atrevamos a soñar con un mundo mejor y que nos atrevamos a soñar con un mundo en el que todas y todos podamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y repito, sin dinero no hay libertad y sin dinero no hay derechos, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues que la renta básica, aunque suene a utopía, ya es una realidad. En muchos países del mundo hay planes piloto. Aquí en Cataluña querían poner, ¿verdad? Estamos un poco pendientes de si lo van a aprobar o no, pero en cualquier caso yo creo que sí que es importante que seamos capaces de ir más allá, ¿no? Y de no quedarnos con esa idea de que esto es lo que hay, de que el sistema funciona así y de que lo único que podemos hacer son poner pequeños parches. Yo creo que hay que ir a lo gordo, ¿no? A lo grande, hay que ir a soñar un mundo mejor. Y también, para eso es muy importante también tomar conciencia, ¿no? De cómo si no tenemos ingresos garantizados, realmente las mujeres no podemos ser libres y todas nuestras relaciones van a ser conflictivas, ¿no? Y basadas sobre todo en luchas de poder y en la lucha por los recursos, que es lo que hace de este mundo un mundo tan cruel y tan violento. Así que mi propuesta es esta, ¿no? Que leamos sobre renta básica, que debatamos sobre renta básica, bueno, que podemos llegar a entender, ¿no? Cómo podría funcionar ese sistema, cómo implementarlo y qué consecuencias tendría, que es un poco que es la parte más interesante. Pero quiero escucharos a vosotros y bueno, pues tiene Juan, si verdad, ¿tienes el micrófono? Ah, lo tienes tú. Vale, gracias. Yo que soy muy anciana con el micrófono en la mano, pero no lo hacen claro. Llevo un rato que juega a un tema, sobre todo el tema de cuando las mujeres son mamás y tenemos mucho trabajo maternal. Y yo con el tema de la desigualdad de los sueldos, me han llegado a decir que una de las razones por las que hay esa desigualdad es justamente por los años que se suelen perder a la hora de tener una crianza de un niño. Entonces, que la mamá va a hacer que la tiene y va a hacer que no, es una de las razones por las que hay esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces, yo de la renta básica lo veo súper estupendo, una idea que genial, que estoy totalmente de acuerdo, que si no existe pobreza, entonces podemos empezar a pensar en que vaya a desigualdad, ¿no? Sino difícilmente. Pero veo también a lo mejor como pequeños pasos que serían justamente a lo mejor eso. En el momento en que una mujer da a luz, que su vida laboral no se pare de esa manera, que no se la extraiga totalmente, ¿no? Es como ahora ya está, eres madre, y ahora solo te vas a dedicar a esto, ahora ya todo el tiempo que has estado trabajando y tal y cual, ya no te da como para nada,
ya para cuando vuelvas encima vas a seguir casi incluso peor que cuando lo dejaste, porque, ¿sabes? Es como, entonces a lo mejor, junto con esa renta básica, que en los trabajos también se tuviera en cuenta que aunque estés de baja materna o lo que sea, que se te siga contando como que tú eres trabajadora para que justamente esa diferencia salarial no se pierda por el simple hecho de ser madre, ¿sabes? Que es algo que sí que no es un derecho realmente de ser madre, creo que es un poco más lo que dice mi compañera, que es el derecho de tener una familia, ¿no? Si es lo que... El derecho de ser padre. No el derecho de ser madre o padre como tal. Sí, realmente es la criatura que tiene una familia. Efectivamente. Hay muchas criaturas que no tienen padre, que no tienen madre, que no tienen por qué parir o dejar embarazada a alguien para crear esa familia y no sé, hay mucha gente así. Eso. Es muy interesante lo que planteas, porque yo lo que veo es que estamos en una sociedad anti-niños y anti-niñas, o sea, anti-infancia, ¿vale? Es una sociedad anti-infancia porque a las madres nos castigan, ¿no? De maneras increíbles. Y además, bueno, creo que una de las claves también que tenemos que entender es que es una bestialidad que una mujer tenga que encargarse sola de un bebé. Es decir, antiguamente las mujeres criábamos en red, ¿no? Incluso los hombres también criaban y ayudaban, ¿no? En las comunidades rurales, todo el mundo, todo el pueblo estaba encargado de la vigilancia, y cuidado de los niños y las niñas. Ahora mismo nos dejan a nosotras solas y además no hacen más que castigarnos de mil maneras diferentes. Por eso cuando llega el día de la madre, yo digo, o sea, un día al año, que buena mamá, que qué maravilla mamá, ¿no? Pero la realidad es que vivimos una sociedad completamente anti-niños y un mercado laboral también anti-infancia, ¿no? Que nos penaliza constantemente. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Esa lucha de los hombres, ¿verdad? Que han estado durante años pidiendo en la calle sin parar, ¿no? De una manera masiva su derecho a cuidar a los niños y a las niñas. Es una ironía, ¿vale? Pero lo cierto es que el feminismo ha conseguido, ¿vale? Que los hombres ahora tengan 16 semanas de... ¿16? No. Hemos llegado a este punto. Bueno, que los hombres tengan también tiempo para cuidar. ¿Qué ocurre? Que las estadísticas nos demuestran que los hombres no piden ese tiempo de baja paternal para cuidar, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves del cambio social y de la revolución política, social y económica que necesitamos está en los cuidados, ¿vale? No nos estamos dando cuenta, pero el hecho de que los niños y las niñas no puedan ser cuidados por las personas que más les quieren está trayendo una serie de consecuencias que se ven en los índices de salud mental, ¿vale? Estamos empastillando también a los niños y a las niñas para que aprendan a vivir sin sus padres, para que aprendan que quizá pueden verlos media hora, una hora al día o dos como mucho, no más, ¿no? Y bueno, pues esta cadena de violencias yo creo que se refleja sobre todo, principalmente, como he dicho, ¿no? Por un lado en las estadísticas del tiempo libre, pero sobre todo en las estadísticas de salud mental. O sea, el hecho de que todos los días se suiciden en España tantísimas personas, tiene que ver con que tenemos un estilo de vida, ¿no? Y de crianza y de maternidad y de cuidados totalmente obsoleto, ¿no? Y que para eso yo creo que sería muy importante que se entendiera que todos y todas necesitamos horas semanales para poder dedicarnos a los cuidados, ¿no? Y que este ritmo de trabajo que tenemos de trabajar 8 horas en las grandes capitales, 2 de transporte o más, ¿no? Porque hay gente que puede llegar a emplear 3 horas al día en desplazarse a su lugar de trabajo, más 8 horas de trabajo, ¿no? Más la hora de la comida. ¿Cuánto tiempo te queda aquí para criar, ¿no? Y para dedicarte a tus niños y a tus niñas? ¿Y por qué somos nosotras, las mujeres, las únicas, ¿no? Que tenemos que sacrificar nuestra vida personal y laboral? O sea, ahora mismo, yo por ejemplo, una de las cuestiones que os planteo, ¿no? ¿Cómo podría ser la vida si en vez de emplear 13 horas al día en el trabajo, empleáramos 4? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿No? Y hay gente que incluso es incapaz de imaginarlo. Yo creo que esto es súper importante, el tema de la imaginación, ¿vale? De atrevernos a soltar programas así. Imaginaros un salario de 2.500 euros por 4 horas al día, ¿vale? Y no solo a nivel personal de qué haría yo con tanto tiempo, ¿no? Sino sobre todo a nivel social y político, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con ese tiempo, ¿no? Para poder procurarnos una vida mejor, una sociedad mejor, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, preguntar. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Vale, no sé.
No solamente quería comentar con el tema para apuntar un poquito más, el tema del trabajo. Tenemos que recordar, que nosotros lo sabemos todas y todos, que el trabajo hay dos tipos: trabajo remunerado y trabajo no remunerado. ¿Vale? Entonces, en el trabajo remunerado, pues la universidad, la tienda, cualquier trabajo que tiene un sueldo, ¿vale? Y el trabajo no remunerado es el trabajo de cuidado, lo que habla Coral, ¿vale? Y los trabajos voluntarios, ¿vale? Son trabajos que también son trabajos, la única diferencia es que no tiene un sueldo por ello, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro, el tema de la renta básica y de los cuidados, para intentar mejorar este mundo, también es lo que estaba comentando la Coral, tenemos que seguir soñando y es un sueño que no, un sueño nuevo. Es un sueño que ya dijo Keynes en 1930 en una conferencia sobre economía en Madrid. Dijo que para el 2030 las jornadas laborales serían de 15 horas a la semana. Esas es 15 horas a la semana. Esa es la predicción de Keynes en 1930. Entonces, con esto, entre todos podemos construir una sociedad mejor, ¿vale? Con reducción de jornada laboral para que todas y todos podamos trabajar con una renta básica universal, individual, incondicional y suficiente para que todos tengamos un suelo en el que pisar, más el resto de derechos, educación, sanidad, Eso es posible, si queremos, claro. Y hacer una reflexión. En Valencia, que digo ahora con esto de las jornadas reducidas, me parece que justamente en Valencia van a empezar con 4 días a la semana de trabajo y 3 días. Me parece genial, lo escuché el otro día, pero por favor, ya en toda España y en todo el mundo. O sea, crear más puestos de trabajo, horarios más reducidos, la gente puede disfrutar más de la vida. O sea, estamos esperando. Sí, la verdad que estamos tratando. Totalmente. Y con la renta básica, pues al final nos ponemos todos al mismo nivel. No es un poco lo que hablaba ayer con un amigo, con estos barrios de etnias que están más desfavorecidas y que los tenemos aquí puestos. ¿Por qué no nos metemos entre todos los barrios para que todos vayamos aprendiendo de todos y al final todos estemos al mismo nivel? Es lo que se necesita. Y además, para mí, una de las cosas más revolucionarias de la renta básica no es solo que cambiaría nuestra estructura social, económica y política, nuestra forma de organizarnos, sino que sobre todo cambiaría nuestras formas de relacionarnos sexual, afectiva y sentimentalmente, ¿no? Porque, bueno, una de las cuestiones principales, aquí los compañeros estaban hablando antes, ¿no?, de los juicios, de las separaciones, de los divorcios, ¿no? De repente yo creo que con una renta básica universal sería mucho más fácil separarse, pero muchísimo más fácil, ¿no? Porque sería una cuestión de, bueno, estamos juntos el tiempo que queramos y cuando ya no funciona la relación, lo dejamos sin más, ¿no? Ahora mismo no tenemos esa libertad, e incluso fijaros, os voy a dar un dato, ¿no? Todos los años hay pequeños estudios que demuestran que el 70% de las mujeres españolas fingimos los orgasmos. ¿Vale? ¿Qué tienen que ver los orgasmos con la renta básica? ¿No? ¿Qué tiene que ver el placer sexual con la renta básica? ¿No? Todo. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque sabéis que hay un estudio que se publicó en el año 2019, que es el mayor estudio que se ha hecho en España sobre violencia machista y sobre violencia de género, que bueno, es muy interesante los indicadores que nos muestran porque habla de que pues aproximadamente ¿cuánto era? En el mundo, el 50% de las mujeres, esta encuesta la hizo la ONU, no tienen autonomía corporal, no pueden decidir sobre sus cuerpos, no pueden decidir sobre las relaciones sexuales que quieren tener, ¿vale? Las mujeres en el mundo no somos libres para decidir con cuántos hombres y mujeres nos queremos acostar, ¿no? En qué condiciones, ni tampoco, por supuesto, nada que tenga que ver con nuestra maternidad. No podemos elegir si queremos tener hijos o no. No podemos elegir cuántos hijos e hijas queremos tener, no podemos siquiera criar a nuestros propios bebés, ¿sí? Porque nos obliga el Estado a las 16 semanas
a entregárselo a personas desconocidas que no tienen ningún tipo de vínculo sentimental con nuestros bebés, ¿sí? Y el hecho de que no podamos siquiera criar a nuestros bebés, bueno, pues tiene unas consecuencias, como he dicho antes, ¿no?, muy graves en su salud mental y emocional. Pero volvamos al tema del placer. ¿Por qué las mujeres nos vemos obligadas a tener relaciones sexuales con nuestros compañeros cuando no tenemos ganas? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema para que no podamos ejercer esa libertad para decidir cuándo queremos echar un polvo y cuándo no, cuándo nos apetece y cuándo no? Y porque además tenemos que poner excusas y sentirnos obligadas a complacer los deseos masculinos. De alguna manera, nosotras hemos sido educadas para eso, para complacer, para agradar, para estar disponibles, ¿no?, a los hombres. Lo veis en las niñas de 5 años. Ya están todas las niñas de 5 años sexualizadas, hipersexualizadas y obsesionadas con despertar, ¿no?, el deseo sexual masculino y agradar a los hombres de su entorno para verse sexys y por lo tanto para verse valiosas, ¿no? Con dinero, con autonomía económica, las mujeres no estaríamos sujetas, ¿no?, a ese tipo de educación que nos dan para ponernos al servicio de los hombres, ¿no?, para ser complacientes, para ser sumisas, para ser agradables, ¿no? Y bueno, pues supongo que con autonomía económica es como podríamos realmente construir otro tipo de feminidad, ¿no?, que no estuviera sujeta al servicio de los hombres y tampoco al trabajo gratis, ¿no?, que también esto es súper importante, el tema de cómo se nos hace creer que venimos aquí al mundo a servir, ¿no?, a los hombres. Las estadísticas lo demuestran, el número de mujeres trabajando gratis, la cantidad de horas semanales, ¿no?, de trabajar gratis, como decía la compañera, es trabajo no remunerado y lo llaman amor. ¿Vale? Fue Silvia Federici, la primera antropóloga, que planteó esta idea, ¿no? No, es que todo esto que llamáis trabajo gratis no es trabajo gratis, no es amor, es trabajo gratis. Es decir, las mujeres estamos todavía sometidas a esa cuestión, ¿no? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con el reparto de las tareas domésticas si las mujeres tuviéramos poder económico? ¿No? Ahora mismo las estadísticas sobre el peso, ¿verdad?, de los cuidados que tenemos las mujeres, lo que indican es que estamos muy lejos de conseguir la igualdad. Incluso ahora pues estamos empezando a medir cosas como la carga mental, ¿no? Que a mí me sucede, por ejemplo, con mi compañero, ¿verdad? Tenemos una relación súper igualitaria, mi compañero y yo, pero yo sigo encargándome de hay que llevar al gato al veterinario, acuérdate que a la hermana que la van a operar del pie, es el cumpleaños de la amiguita de nuestro hijo y entonces hay que ir a comprar el regalo para no sé dónde y luego que no se nos olvide la cita con toda la carga mental de planificación, administración, organización de los recursos sigue estando de alguna manera en nuestro lado, ¿no? Entonces creo que es súper importante darnos cuenta de la profunda transformación que podría tener nuestra sociedad gracias a una renta básica universal. Por supuesto, ¿vale?, siempre va a haber mucha gente que se oponga pensando, por esta idea, yo creo, ¿no?, la mayor parte de las cuestiones en contra, por supuesto, vienen de parte de hombres, ¿verdad?, que no quieren cambiar el sistema, ¿no? Hemos visto a los compañeros ahora saliendo, supongo que se han sentido profundamente molestos, ¿no?, porque cuando vienes con un discurso en el que se visibiliza, ¿verdad?, que hay otras formas de organizarse, que hay otras formas de follar, que hay otras formas de quererse, que hay otras formas de apoyarse, ¿no?, y de convivir, pues resulta como muy fuerte, ¿no? Yo lo entiendo además porque pues hemos sido educados a hacer esa idea, ¿no?, de pensar que somos pobres porque queremos, ¿no?, y que tenemos salarios de 1.000 euros porque queremos, ¿no? Y porque no aspiramos a más, ¿verdad? Y porque nos conformamos con muy poco, ¿no? Y porque no tenemos espíritu emprendedor y porque no tenemos, pues eso que tienen los ricos, ¿no?, que les convierte en personas triunfadoras, ¿no? Creo que es muy importante para eso, entonces, ir primero directas y directos a la raíz del asunto que es el tema de los mitos, ¿no? De cómo nos han hecho creer, por ejemplo, las mujeres que no tenemos por qué mover un dedo, que ya se encargan los hombres de solucionar la vida, ¿no? El mito, ¿no?, de esa idea de que el amor te saca de la pobreza y te salva de todos los males del mundo y te protege para siempre, ¿verdad? Porque, fijaros, uno de los datos más impactantes, en el 2018, la ONU saca todos los años un informe en el 5 de noviembre sobre
2018 hasta ahora, todos los años nos vienen repitiendo lo mismo, ¿no? Las mujeres donde el mayor peligro corremos es en el hogar. Es decir, no nos violan en la calle, nos violan nuestros maridos, nuestros padres, padrastros, abuelos, ¿vale? Es en el hogar donde tienen lugar todas las violencias o casi todas las que sufrimos las mujeres. Maltrato, abuso sexual infantil, ¿vale? También las personas mayores donde más violencia sufren es en el hogar, ¿vale? En el seno de la familia feliz, ¿sí? Los gatos, perros y demás animales domésticos también sufren todas las violencias dentro de la familia feliz, ¿no? De manera que, bueno, pues donde más peligro corremos las mujeres y donde más explotación y sufrimiento experimentamos es precisamente en el hogar, ¿no? Entonces hay que dejar ya de seguir machacando a las niñas pequeñas con la idea de que solo van a poder ser felices si encuentran un marido y si tienen hijos e hijas y si fundan un hogar feliz, ¿no? Porque es una gran trampa, sobre todo para las niñas de toda América, Asia y África, ¿no? Que siguen siendo educadas bajo esa idea de que sin un hombre no son nada, ¿no? Bajo esa idea de que la felicidad está en el amor romántico y bajo esa idea de que nosotras debemos, ¿no?, servir a los intereses y necesidades de los hombres. Creo que el primer trabajo está en el tema de los ricos, ¿no? Desmitificar la familia feliz, desmitificar la idea de que los ricos se merecen acumular esa cantidad de dinero, ¿no?, que nunca van a poder utilizar, ¿no? A mí, yo soy de esas mujeres que cuando veo noticias de los ricos me encanta leer Lola, por ejemplo, ¿vale? Porque es ahí donde está toda la austeridad del capitalismo, ¿no? Cuando ves, ¿verdad?, cómo de alguna forma, bueno, esto es una que circula por las redes, ¿no?, que siempre pone, el meme siempre dice, si en una manada de monos, uno de ellos se quedara todos los plátanos y no le diera a ninguno, ¿no?, haríamos una tesis doctoral sobre por qué está sucediendo esto, y en cambio con los seres humanos lo que hacemos es encumbrar, ¿verdad?, a las figuras más poderosas del planeta como si fueran personas de éxito y modelos a seguir, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues no sé, yo tengo unos sobrinos que son totalmente forros del fútbol, ¿no? Y cuando me plantean que sus héroes, ¿verdad?, son hombres que se dedican a alquilar mujeres, a comprar bebés, ¿no?, de una manera desazonada y sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué ejemplos que les estamos ofreciendo a nuestras crías y a nuestros críos, ¿no? ¿Qué modelos de referencia les estamos ofreciendo? Porque yo, por ejemplo, cuando preguntan, ¿quién de ustedes sabe quién es Oscar Camps, ¿no? Oscar Camps es el director del barco Open Arms, que se dedica todos los días a salvar vidas humanas en el Mediterráneo, ¿verdad? Y que podría ser uno de los grandes superhéroes de nuestra cultura y no le conoce nadie, ¿verdad? Solo conocen a hombres que dan patadas a un balón y se dedican a acumular millones que nunca podrán gastar, ni ellos ni sus descendientes. O sea, está en la cantidad de dinero, ¿no?, que tienen los hombres más ricos del planeta, que no podrían ni tener varias vidas para gastar esa cantidad de dinero, ¿no? Y en lugar de resultarnos obscenos, nos resulta admirable. Por eso digo que es muy importante, ¿verdad? Y a ver qué mitos tenemos, ¿no? ¿Qué referencias estamos teniendo? ¿Qué modelos a seguir nos están ofreciendo? Y creo que también muy importante en el ambiente, vamos desmontando esos mitos sobre la riqueza y la pobreza, sobre los hombres, ¿no?, sobre las mujeres, sobre el amor, ¿verdad?, y sobre nuestras formas de relacionarnos. Es como creo yo que podremos empezar a poner los pies en el suelo y a plantear, ¿no?, la necesidad de que para poder vivir mejor y para poder tener una buena vida necesitamos nuestros derechos garantizados, ¿no? Y que sin dinero y sin autonomía económica no hay libertad y no hay derechos. Y esta es, bueno, pues una idea que repito mucho porque creo que tenemos derecho a soñar, ¿no? Y que de hecho hay mucha gente en todo el planeta soñando con y luchando por una vida mejor. Y, bueno, pues desde esta perspectiva creo que ya se me acaba el tiempo, ¿verdad, Juanse? Si le puedes apagar un poquito el micrófono, porque reverbera un poquito. Ah, ¿se para? No. ¿Así? ¿Se me oye mejor? Bueno. Reverbera un poco. Porque reverbera, ¿verdad? Yo es que no lo digo, como tengo esta sordera. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más, porque bueno, el tema de la renta básica, la verdad, es como muy desconocido y estamos apenas ahora empezando, ¿no?, a ponerlo en los medios de comunicación. Lleva muchos años esta lucha, lleva cerca de 25 años, ¿no?, en España. Pero es ahora cuando estamos empezando a hablar de ello porque, bueno, sabéis, ¿verdad?, que nuestro mercado está cada vez más robotizado, ¿no?
y que dentro de poco la mayor parte de los empleos que tenemos hoy van a desaparecer, ¿sí? No sé si habéis leído algo sobre ello, ¿no? Pero es un, bueno, se ve, por ejemplo, no sé, cuando vais a un centro comercial y ahora tienes tú que pasarte las cosas por la caja, ¿no? Ayer me enseñaron, ¿verdad?, las compañeras igual que hay aquí en Almería que tiene un robot. Ya no hacen falta ni camareros ni camareras. No sé cuál es el bar. Está al lado del Valle de Palma, ¿no? Al lado del Bahía de Palma, ¿no? O sea, ya en el momento, ¿no?, que ya no hay recepcionistas de hotel ni camareros en un bar, pues ya hacia dónde vamos, ¿no? ¿A qué modelo vamos, verdad? Y no se trata de establecer una guerra contra las máquinas, sino más bien al revés, establecer alianzas, ¿no? De que hagan ellas y, bueno, las máquinas, digo, de los trabajos más duros y nosotras nos podamos dedicar a disfrutar de la vida, ¿no? Y a construir un mundo mejor. No sé si tenéis preguntas, si queréis el micrófono lo tiene Juanse. No nos ha respondido a su profe, pero si nos podemos dar un poquito de margen, porque no sabemos si el partido clase no nos ha respondido todavía. No está en la opción, me hace falta un momentito para decírselo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo quería comentarte algo. Aquí yo trabajo con cuidados y llevo mucho tiempo trabajando con cuidados. Y es verdad que es muy interesante plantear la cuestión de la renta básica y los cuidados, porque es que es el encaje perfecto para cambiar el mundo y me ha encantado ese vínculo que has hecho. Bueno, voy a dejarte con... y voy a hablar un momento con el profesor que le conozco, a ver si nos deja un ratito más, ¿vale? Voy a preguntar, sí, a ver si nos deja un poquito más y... Si queréis hacer una preguntita, aprovechar que... Yo, a mí me gustaría saber, porque he visto que eres una mujer, que cuando salen los hombres salen a poco tipo de cómo los entiendo, las han sentido atacados y es alucinante, de verdad, que seas capaz de tener esa empatía. Gracias. Pero de verdad que alucina y que vídeo, porque a mí me cuesta mucho. Y me gustaría que me dieras algunos consejos cuando vemos o escuchamos o leemos mensajes en los que se quejan justamente de este tipo de charlas, de que les parece repetitivo, de que como que tenemos que pasar a otros temas, como que eso le permite a mucha gente, hombres y mujeres, como que están cansados y cansadas de escuchar esto. Entonces, ¿qué nos aconsejas? A lo mejor decirles o actuar de cara a estas situaciones. Bueno, fijaros que yo me dedico a dar charlas en institutos. A los chicos les ha calado muchísimo el mensaje de Vox, de la derecha española, muchísimo. Y de alguna manera pues tienen un rechazo total y absoluto, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con feminismo, ¿no? Entonces yo he ideado una manera que es un poco hablar de los cuidados, ¿vale? Yo les hablo a los chicos y a las chicas del derecho que tienen a vivir una buena vida, ¿no? Y de cómo, bueno, para eliminar el sufrimiento, ¿verdad? Y para poder vivir mejor y para poder tener una vida más bonita, lo más importante es cambiar nuestras maneras de relacionarnos, ¿no? Desde la idea de que lo que más nos hace sufrir son las relaciones de abuso, de explotación y de poder de unos sobre otros, pues yo lo que hago mucho es como animar a la gente a que tomemos conciencia de estas relaciones de poder, ¿vale? Yo, por ejemplo, me trabajo todo el tema del autocuidado personal desde mi compromiso, ¿no? Tengo derecho a vivir una buena vida, tengo derecho a vivir bien, a tener una vida más fácil y más bonita, ¿no? Esa idea de yo no he venido al mundo a sufrir, que la estuve discutiendo mucho con mi abuela, porque mi abuela era una mujer muy cristiana, ¿no? Que me decía, sí, el Señor ha querido que vengamos a sufrir, ¿no? Y yo le decía, no, abuela, el Señor lo que quiere es que vivamos una buena vida y seguro que si existe y está ahí mirándonos, lo que quiere es que las mujeres seamos libres y podamos ser felices, ¿no? Eran discusiones muy fuertes, pero bueno, desde lo que yo hago siempre con todo este tema es trabajarlo desde el tema de los cuidados. Es decir, si yo me
¿qué necesito para vivir mejor? Y luego la pregunta es en colectivo. Si lo que queremos es vivir una buena vida todos y todas, ¿qué necesitamos para poder vivir mejor, ¿no? Y para eliminar el sufrimiento, ¿no? Obviamente, siempre va a haber una resistencia tremenda, ¿no? A la idea, por ejemplo, de que las mujeres podamos tener autonomía económica, ¿verdad? Porque yo estoy convencida, claro, a mí me preguntan mucho en las conferencias que hago sobre el feminismo, me preguntan ¿cómo hacemos para que los hombres vengan a estas conferencias? ¿Cómo hacemos para que los hombres se impliquen en el cambio social, ¿no? Y en la transformación social? Es cierto que hay una parte muy importante de los hombres que están aferrados al antiguo mundo, ¿no? Al mundo en el que las mujeres vivíamos de rodillas frente a ellos. Es cierto que hay mucha resistencia, ¿verdad?, a los movimientos transformadores y revolucionarios, porque, bueno, yo tengo muchos hombres que me dicen, es que yo pierdo mis derechos con el feminismo, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, ahora hay un ejemplo, y me dicen, el derecho a piropear a una mujer en la calle. No es un derecho. No es un derecho. Manifestar tu opinión sobre el aspecto físico de una mujer no es un derecho, es un acto de violencia absoluta y total, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me encanta si, no sé, voy a salir de mi casa y me dice mi marido, mi padre, mi hermano, un amigo mío, ¿no? Me dice, qué guapa estás hoy, coral, ¿vale? Pero a mí lo que opina un señor que no conozco de nada, no me interesa, y además me parece muy violento. Yo sola por la calle y tendría que enfrentarme a un tío que en realidad no me está diciendo qué guapa estás. Me está diciendo, tú no tienes derecho a caminar por la calle, como si fueras un ser libre, ¿vale? En el momento en que, por ejemplo, los chicos empiezan a tomar conciencia de cómo los piropos son una forma de intimidación, ¿no? Y de cómo además, si se hacen de noche, son peores, si se hacen en un callejón oscuro, son peores, ¿no? De cómo nos sentimos las mujeres cuando nos lanzan esos piropos, bueno, pues es un tema de tomar conciencia, ¿verdad? Que el feminismo no perjudica los derechos humanos de los hombres, lo que perjudica son los privilegios, ¿vale? El privilegio, por ejemplo, de recibir cuidados sin darlos. ¿Sí? Los hombres son educados para que crean que siempre va a haber una mamá o una esposa que los van a cuidar y que ellos no tienen que cuidar ni devolver en absoluto los cuidados, ¿no? Por eso, en el tema, cuando yo trabajo el tema del amor romántico y de las relaciones sexuales, lo que siempre planteo es que todo debe ser mutuo. Y cuando no es mutuo, es explotación y violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el placer sexual y el deseo sexual, cuando no es mutuo, es violencia, ¿no? El que una mujer se abra de piernas y esté pensando, por favor, ¿cuándo acaba ya ese tío? ¿Vale? Eso es violencia, ¿no? El que nosotras no podamos disfrutar de nuestra vida sexual con libertad, ¿no? El decir con quién nos queremos acostar o no, también es violencia. Entonces, lo mismo sucede con el deseo sexual, cuando no es mutuo es violencia y es explotación. El amor, ¿no? Cuando las relaciones no están basadas en sentimientos mutuos y en reciprocidad y en correspondencia, tenemos el sufrimiento asegurado. No sé si a vosotras os ha pasado, ¿no? De enamoraros de hombres que nos correspondían o no tenían el mismo entusiasmo ni en los mismos sentimientos hacia vosotras, ¿no? Y de cómo las mujeres somos capaces de estar durante meses y años con hombres que no nos quieren, que no sienten ningún tipo de afecto hacia nosotras, ¿no? Y que incluso son capaces de negar la relación durante años enteros, en los cuales nosotras aceptamos el estatus que ellos nos quieran dar, ¿no? Fijaros, ¿no? Yo siempre intento seducir mucho a mi audiencia con la idea, ¿no? A los chicos les digo, ¿cómo sería un mundo de mujeres libres? O sea, ¿cómo en qué os veríais beneficiados los hombres si estuvierais en un mundo de mujeres libres con autonomía, ¿verdad? Que no se juntaran a vosotros por cuestiones de interés económico ni de necesidad, ¿vale? Porque esa es una de las claves del machismo, ¿no? Los hombres viven con un terror horrible a ser utilizados económicamente por las mujeres, ¿no? Entonces, una de las claves, ¿verdad?, de cómo construir relaciones no basadas en el interés ni en la explotación, sino basadas en el amor mutuo, en el deseo mutuo, ¿verdad?, bueno, pues en las ganas de estar, ¿no?, y de quererse y de compartir un trocito de vida, ¿no? Solo se puede dar ahí desde, solo podemos disfrutar del amor, creo yo, desde condiciones radicales de igualdad. Solo es posible quererse, amarse y disfrutar del amor en libertad y igualdad, ¿no? Y ahora mismo las mujeres
ni somos libres, ni somos iguales, ni tenemos los mismos derechos. Por eso es tan importante, ¿no?, el que tengamos en cuenta el que para poder tener esas condiciones de libertad y de derechos humanos necesitamos dinero. A las mujeres no nos gusta hablar de dinero, ¿sí? Porque todos lo disfrazamos, ¿verdad?, de amor, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era pequeña y veía, no sé, cuando se casaron Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿no?, que para mí eran como la pareja ideal de Hollywood, ¿no? Pues cuando ellos dos se juntaron, hicieron un contrato prenupcial que nos suelen hacer los millonarios, ¿verdad?, sobre, bueno, qué pasa si nos separamos, ¿no? Y cómo repartimos, ¿verdad?, los bienes en común, etcétera. De repente sí que me di cuenta de que para nosotros es súper importante aprender a hablar de dinero, aprender a negociar, ¿sí?, aprender a defender nuestros derechos y nuestros puntos de vista, porque yo, por ejemplo, siempre que he estado con una pareja, me he adaptado a lo que mi pareja necesitaba, ¿vale? En mi primer novio era un hombre tradicional, romántico, monogámico, pues 7 años de amor, que lo pasamos muy bien, ¿eh?, fuimos muy felices, ¿vale? Pero luego el siguiente, pues queríamos abrir una relación abierta, pues, perfecto. El siguiente quería tener una relación, no relación, o sea, que nadie supiera que estábamos juntos, vale, perfecto, ¿no? Y de repente un día con 30 años dije, bueno, ¿qué quiero yo? O sea, ¿qué tipo de relación quiero yo? ¿No? ¿Cómo voy a comunicar además, no? Generalmente el problema es cómo voy a comunicar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, si no lo sé, ¿no? Entonces esta es una de las preguntas básicas con las que yo trabajo, ¿no? El tema de qué necesito yo para estar bien, para luego poder juntarme con un compañero y explicar qué es lo que quiero, qué tipo de relación deseo, ¿no? Yo no he querido lo mismo a los 15 años que a los 20, ni a los 30, ni a los 46 que tengo ahora, ¿no? Y sí que me parece súper importante el poder aprender a negociar las condiciones en las que nos vamos a relacionar y en las que nos vamos a querer, ¿no? Entonces, para eso, lo primero, firmar un contrato amoroso contigo misma, ¿no? Es decir, qué es lo que yo quiero, necesito y deseo para vivir una buena vida, ¿sí? Y luego, si estoy en pareja, plantearnos el colectivo, es decir, qué necesitamos para estar en pareja y cómo vamos a cuidar nuestra relación de pareja, ¿no? Y para eso, repito, tiene que haber un cambio no solo de mentalidad femenina, ¿no?, sino sobre todo tiene que haber un cambio estructural, económico, social y político, porque ahora mismo no existen las condiciones para que las mujeres y los hombres nos podamos relacionar en igualdad. No existen las condiciones para que nos podamos juntar y determinar de manera conjunta cómo vamos a organizar nuestra propia familia, ¿no?, nuestros afectos, nuestras maneras de querernos y de juntarnos, ¿no? Y yo en mi último libro lo que planteo es eso, ¿no? El contrato amoroso se llama. Las mujeres necesitamos herramientas para aprender a negociar y creo que la única manera, ¿no?, de cambiar las formas de relacionarnos es también cambiar nuestras formas de organizarnos social, económica y políticamente. Es decir, en el momento en que dejemos de pues plantear el crecimiento económico bajo la explotación, ¿no?, de las mujeres más pobres del planeta es cuando podremos empezar a hablar pues de libertad, de igualdad, de derechos humanos, etcétera, ¿no? Fijaros que lo que me resulta muy fuerte es cuando hablo con la gente, que mucha gente cree que no hay manera de acabar con la pobreza, mucha gente cree que la sociedad es así, que Dios lo quiso, ¿no?, que Dios fue el que dictaminó que unas personas tenían más derechos que otras, ¿no?, que fue Dios el que lo quiso así y que no hay nada que podamos hacer. Contra esos discursos, ¿no?, del conformismo, pues yo creo que está súper bien empezar a hablar de utopías, ¿no?, que seamos capaces de imaginar y diseñar un mundo mejor. Y, bueno, pues esa es un poco la base de la lucha feminista, ¿no?, el hacer posible esa realidad y el llevar a la realidad desde esa perspectiva, ¿no? En el momento en que todas tuviéramos un ingreso garantizado, por ejemplo, yo estoy segura, ¿vale?, que los niveles de acoso sexual en el trabajo caerían drásticamente, ¿sí? Porque si yo tengo un salario y luego tengo un trabajo, ¿vale?, yo nunca me dejaría extorsionar, ni sobornar, ni chantajear, ni acosar por un hombre, ¿vale? Pero tú cuando tienes que dar de comer a tus hijos y tu trabajo está en serio, tienes que aguantar, ¿no?, y tienes que soportar, y tienes que tragar. Entonces, la única manera de que las mujeres no vivamos trabajando y soportando es realmente tener unas condiciones que nos permitan, por ejemplo, si sufrimos acoso sexual del jefe, denunciar al jefe, ¿no? En el entorno universitario también pasa, ¿vale? Yo cuando estuve en la universidad nunca vi a las catedráticas tonteando con chavalitos de 19 años. Yo siempre vi
a las chicas jóvenes tomando cafecitos con el profesor mayor. ¿Sí? Y esta estructura sigue existiendo en la universidad, ¿verdad? Bueno, yo tengo incluso profesores que me ofrecían becas, ¿no? Y me acordaba, a ver si te damos una beca, ¿no? Darse a salir a tomar cafecitos, salir a pasear, salir a un museo, ¿no? Sin darme cuenta de que realmente, bueno, pues eso era una estructura de abuso, ¿verdad? Basada en la precariedad y en la necesidad de las mujeres, ¿no? En el momento en que nosotras tengamos esa libertad es cuando creo que los hombres van a empezar a cambiar, ¿no? En el momento en que los hombres no encuentren, por ejemplo, a ninguna mujer dispuesta a trabajar gratis para ellos. Creo que esta es un poco la base. Juan, se nos ha ido ahora, ¿verdad? Sí, porque tenemos allí al siguiente profesor. Ajá. Bueno, yo antes de... perdona, pero bueno, pues simplemente comentaros que lógicamente queda debate, ¿no?, abierto sobre el tema. Yo creo que hay que agradecer a Coral el esfuerzo de hacer una aportación, yo creo, muy interesante a la hora de dialogar o hacer una síntesis entre esas dos grandes brechas que tiene la sociedad, ¿no?, que es la del sexo y la de la renta, que la que está marcando en muchas ocasiones la estructura social en España y en el mundo. Y en ese sentido yo creo que queda todo un debate que vaya a tener la oportunidad de continuar después con vuestra profesora, con Maite, que además es una experta en ética de cuidado y bienestar, ¿no?, que sería, digamos, la forma de solventar desde un punto de vista de la intervención social, pues todas las cuestiones, esas brechas que están abiertas, que has planteado muy bien y que hace falta cuidarlas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos y que tengáis un buen día y a todos.